Se acerca Navidad y, por ende, el salario 13, que mucha gente espera con mucha ilusión porque le va a permitir celebrar esa fiesta, le va a permitir pagar deudas que tiene pendientes y en este año quizás resolver problemas muy, pero muy graves. Entonces, en el día de hoy hemos decidido hacer una pequeña mesa antes de terminar el programa hablando del amor en los tiempos del COVID, que nos vamos a relajar y vamos a, mucha gente soltera, a conocer todas las cosas que han pasado en esta temporada. Pero es importante que hablemos de este salario 13 porque hay mucha gente confundida, mucha gente, ya el CONEP dio una disposición que aquellas personas que estaban suspendidas no podían recibir ese salario 13, que solamente los que estaban en fase 2, no en fase 1. Y hay mucha gente que tiene muchas dudas. Los sindicalistas dicen que tiene que haber una iniciativa del gobierno y también, o sea, ayudar el gobierno a las empresas para que entre las empresas y el gobierno puedan completar ese salario, no importa que la persona haya estado suspendida todos estos meses. Vamos a conocer, y cualquier interrogante que usted tenga puede escribir al hashtag #doble_sueldo_ENM. Este es el informe. Adelante. Según el Ministerio de Trabajo, actualmente unos 280,000 empleados se encuentran suspendidos o en programa fase 1. Y más de 500,000 registrados dentro del programa fase 2. El sueldo número 13 o salario de Navidad de estos empleados ha sido objeto de discusión durante los últimos días, mientras el CONEP asegura que según el Código de Trabajo, solo los empleados acogidos a fase 2 podrán recibir el salario número 13. Los sindicalistas piden al gobierno que garantice el doble sueldo a todos los suspendidos. Pero también se encuentran los empleados que estuvieron varios meses suspendidos y ya se han reintegrado a sus trabajos, pero que podrían no recibir su salario número 13 completo. El Ministerio de Trabajo no ha fijado una posición oficial y su incumbente ha declarado que se encuentran en un proceso de diálogo. Hoy en esta noche, María Cela, debatimos el tema con dos expertos en derecho laboral. Con nosotros en el día de hoy tenemos a Laura Serrata Asmar, doctora en Derecho con máster en Procedimiento Civil, maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, y a Martín Bretón, abogado y profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Muy buenas noches a ambos. Muy buenas noches, María Cela, Diana, gracias por la invitación. Bueno, buenas noches, Martín. A esta mesa le falta una pata, porque normalmente somos 3, así que me estoy acomodando. Ya tendremos la tercera pata este jueves en el programa y hablaremos de eso. Muy interesante lo que va a pasar en el día de mañana con relación a esa pata. Pues bien, vamos a empezar primero que nada aclarándole a la gente cuántas personas, para que tengan una idea de cómo se encuentra la fuerza laboral formal, cuántas personas en este momento están suspendidas recibiendo la ayuda de fase 1, que son 5,000 pesos, que no están trabajando, pero que no están despedidos de su trabajo, aunque sus empresas estén cerradas en este momento. ¿Cuántas personas están en fase 2, es decir, que están trabajando, pero están recibiendo una parte de su salario para ayudar a esas empresas? ¿Y cuántas personas han sido ya despedidas y se han quedado ya definitivamente sin trabajo en este momento? No sé si, bueno, esta información de todo lo que tú has planteado, María Cela, es una información que no está disponible muy fácilmente. Lo que tenemos son la declaración del ministro Luis Miguel de Camps, que en las últimas intervenciones que él tuvo en la televisión, señaló con respecto a los trabajadores que están en fase, dijo que en fase 1, es decir, trabajadores que están suspendidos, actualmente ronda por los 300,000 y pico de personas. Y luego ha señalado, ya en manera privada, que en fase 2 están alrededor de 500,000. Es decir, que hay como 800,000 trabajadores que están más o menos en asistencia del gobierno. Esto significa que originalmente la Seguridad Social, incluyendo todos los trabajadores, estamos hablando de 1.600.000 trabajadores
Entonces no sabemos ahora mismo cuáles están trabajando, cuáles no, porque hay muchas empresas que están trabajando normalmente y que no tienen su trabajador en fase. Entonces, el dato de cuántas personas están despedidas, ese dato no tenemos a mano. No, sabemos que tienen que ser muchos, pero el dato oficial no lo conocemos. Ahora, son situaciones distintas para cada uno de los grupos que mencionaba María Cela. A ver, Laura, si pudieras explicarnos cuál es la situación de los empleados que fueron suspendidos y continúan suspendidos con relación a su salario de Navidad. Sí, Diana, mira, a mí me gusta siempre empezar este tema aclarando qué es la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Y no es más que la obligación que tiene el trabajador de prestar el servicio queda suspendida. Y también la obligación que tiene el empleador de pagar el salario, de devengar el salario, ese trabajador también está suspendida. Entonces, tomando en cuenta que los contratos de trabajo se encuentran suspendidos, aunque sí están activos porque la relación laboral no termina con la suspensión, efectivamente se ha generado la duda de si el salario número 13, la regalía pascual, se va a ver afectada. Y es así, realmente el salario de Navidad es la 12ª parte del salario devengado durante el año calendario y tomando en cuenta que hubo una suspensión muy larga de muchos empleados que actualmente continúan en el programa fase 1, su salario de Navidad se verá reducido. No así para los trabajadores que se encuentran en fase 2 desde el inicio, es decir, empresas que nunca cerraron, que nunca suspendieron trabajadores, esos empleados no tendrán su salario 13 afectado, lo van a recibir de manera completa. Aunque hayan recibido ayuda del gobierno, porque muchos están en fase 2, se les va a contabilizar como el salario completo por parte de la empresa a la hora de entregar el salario 13 o la regalía de Navidad, como dicen los sindicalistas. Mira, eso es una buena pregunta, María Cela, porque queda la duda de si esa ayuda que está dando el gobierno a través de fase 2 es una ayuda que las empresas no deben descontar a los trabajadores. Y la verdad es que la ayuda de fase 2 es un anticipo de salario, es una ayuda que le está dando el gobierno, las autoridades a las empresas para que puedan completar el salario que devengan los trabajadores. Entonces, aunque tengan esa ayuda, el trabajador percibe su salario completo y por lo tanto deben recibir su salario de Navidad completo. Pero ahí viene otra pregunta y me gustaría que Martín intervenga. ¿Quién tiene que pagar ese salario completo? ¿El empleador o el Estado que ha estado aportando una parte por cada uno de esos empleados suspendidos tendría que participar? ¿De quién es esa responsabilidad, Martín? Cuando volvamos de la pausa, ya nos están haciendo señas para irnos a una pausa, cuando regresemos y sus preguntas, porque ya hay mucha gente también que está empezando a preguntar a través del Twitter. Esto tiene a mucha gente en zozobra. El hashtag, recuerden, doble sueldo ENM. Se acerca Navidad y se acerca esa regalía que tantos esperan. Ya volvemos. Años que no pueden ir a trabajar porque está prohibido porque tienen alto riesgo de contraer la enfermedad. Personas con enfermedades previas que le prohíben. Mujeres embarazadas. Hay que buscar una serie de dinero. El tema del salario de Navidad parece un tema, diríamos, menor que otros temas de que el fase se pueda terminar en diciembre. Sí, Martín. Dicho esto, Sí, Martín, exacto. Vamos a hablar de eso porque eso es muy importante, pero primero, y la gente lo que está pensando es qué va a pasar con ese salario, y queríamos salir del tema del salario porque todavía nos quedan 2 o 3 preguntas con relación a eso. A lo que Diana pregunta, ¿es el empleador que debe asumir la totalidad de ese salario 13 o el gobierno que ha estado ayudando o colaborando con la empresa en el pago del salario de ese empleador también debe participar? En el fase 2, que es una ayuda que el gobierno le da a la empresa como un avance a salario, indudablemente el empleador debe cubrir todo el pago del salario de Navidad. Si el trabajador nada más tuvo en fase 2, como muchos empleadores, es importante destacar que el fase 2 surgió porque muchos empresarios le comunicaron al gobierno que estaban en la disposición de mantener a los trabajadores activos.
Y en virtud de esto se creó el fase 2 para permitir que no hubiera suspensión de contrato. Como los trabajadores se mantuvieron activos y tuvieron el gran momento, tuvieron siempre su salario, el salario de Navidad va a ser igual a su salario que ellos devengaron y por tanto tienen un doble sueldo. El salario que puede verse afectado son de los trabajadores que por cualquier casualidad estuvieron suspendidos todo el tiempo o una parte del tiempo y estuvieron en fase 1, donde el gobierno dio una parte del dinero. Como ese dinero no se le entregó a la empresa, sino es una ayuda social que da el gobierno a los trabajadores directamente, ese dinero no se computa como salario de Navidad. Por lo que al momento de calcular el salario de Navidad a los trabajadores que estuvieron suspendidos nada más, se va a tomar en cuenta los salarios que ellos devengaron efectivamente, es decir, el tiempo que no hubo suspensión. Es decir, enero, o sea, 3 febrero, meses, 4 meses, los primeros meses del año, por ejemplo. Sí. Y por ejemplo, si muchas empresas comenzaron y volvieron a trabajar en julio, agosto y están trabajando ahora, hubo 2 o 3 meses que no tuvieron dinero, van a recibir un salario de Navidad, pero no en la misma dimensión como que hubieran trabajado completo. Por tanto, el salario de Navidad de esa persona suspendida va a ser inferior en la medida que estuvieron más o menos suspendidos. A ver, Laura, porque hay otra franja de la población que es enorme aquí, son los empleados informales, los trabajadores informales. Esos trabajadores informales que los mandaron para su casa y estuvieron 3, 4 meses en su casa y luego retornaron. Eso es lo que está diciendo Martín. Sí, pero en este caso él está hablando de los que fueron suspendidos por el fase 1, por el fase 2. Yo estoy hablando de los informales, que no recibieron ni fase 1, ni fase 2, ni nada. Simplemente los mandaron a su casa y luego a los 4 meses retornaron o nunca pudieron regresar a sus trabajos, pero trabajaron una parte del año. ¿Qué les toca a ellos, Laura? Mira, efectivamente los trabajadores informales no se rigen por el Código de Trabajo y por lo tanto no pudieron recibir el programa fase 1 y fase 2 porque no se encontraban inscritos en la tesorería de la Seguridad Social. Por lo tanto, es evidente que a ellos no les va a tocar el salario de Navidad. Ok. Yo sé que siempre tienden a confundir a los trabajadores informales, por ejemplo, con las trabajadoras domésticas, y ellas sí están, hay un capítulo que habla en el Código de Trabajo, pero efectivamente en estos casos, que también es una preocupación que se ha generado, ¿qué va a pasar con esas personas? En este caso las domésticas, que también se vieron suspendidas, por así decirlo, porque como tampoco se rigen en esa parte por el Código de Trabajo, no pudiéramos hablar de una suspensión como tal, sino que fueron retiradas a sus hogares por la misma pandemia. Entendemos que también su salario de Navidad se tendría que ver afectado porque en ese momento no generaron salario, pero no por la suspensión como tal, sino porque no hubo un servicio prestado durante el tiempo. Sí. Vamos a ver. El tema de los trabajadores informales es un poco complicado porque hay dentro de los trabajadores informales hay mucha gente metida. Inclusive la regulación de la OIT indica que si tú estás trabajando para una empresa pequeña de menos de 50 trabajadores, tú estás en un trabajo informal. Entonces, el tema del trabajo informal es un poco hay que ponerse de acuerdo. Si ponemos de acuerdo que el trabajo informal es que no está en la seguridad social, podemos decir que a pesar de que no esté en la seguridad social, si ese trabajador informal trabajó, le corresponde completo. Claro. Ahora bien, si ese trabajador informal no trabajó por diferentes razones, porque la pandemia no lo dejó o porque llevándose el empleador y él se pusieron de acuerdo y suspendieron. O el empleador lo mandó para su casa. Bueno, si el empleador lo mandó a su casa, eso hay unas razones ahí, porque, por ejemplo, en el caso de los trabajadores domésticos, a la trabajadora doméstica de mi casa yo la mandé para su casa, pero a la trabajadora doméstica yo le seguí pagando. Entonces, todo depende si le pagaron o no. Si le pagaron el salario y ella no trabajó, pero le siguieron pagando el salario, va a recibir su salario de Navidad completo. Vamos a ver. Es un tema de que los trabajadores informales le va a aplicar lo mismo que los que están en fase 1. Uno de ustedes tienen, se escucha mi voz,
en la computadora de uno de ustedes en algunos momentos. No sé si se pueden fijar en eso. Vamos a ver, por el Código de Trabajo, ustedes se están rigiendo por lo que dice el Código de Trabajo, pero el Código de Trabajo lo que dice también es que un trabajador no puede estar suspendido más de 3 meses. Y ya llevamos 7 meses, y hay mucha gente que lleva 7 meses suspendida, 5, 6 meses. Entonces, hay un clamor popular por parte de la gente. Aquí lo estoy viendo en el tuit. Dice, es injusto, toda la carga económica por motivo de esta pandemia la llevamos nosotros los infelices, los burgueses, con sus grandes cuentas. Dice otro, es una obligación, Edgar Andújar, perdón, es una obligación el doble sueldo, es un derecho del trabajador, aunque no esté actualmente trabajando, no es por su gusto. Debe entregarse, Héctor Oleaga dice, debe entregarse su sueldo 13 a todos porque han sido muy afectados, tienen derecho a comer. Y sueldo 13, Manuel Figuereo, justo y necesario. Los sindicalistas dicen que debe haber un acuerdo entre el gobierno y esas empresas, porque esos trabajadores suspendidos, recibiendo centavos en comparación con el sueldo completo que recibían, están pasando mucha necesidad. No se les ha liquidado, por ende, no han recibido sus prestaciones para poder vivir un tiempo con mayor holgados o resolver algunos problemas. Entonces, eso ya está fuera del Código Laboral hace tiempo. Y si eso es así, hay otras cosas que pudieran estar fuera también de lo que dice el Código. Esto es una situación sine qua non, única. No la habíamos visto antes en nuestro país. ¿Qué solución debería haber por parte del gobierno y de las empresas que también están pasando su situación difícil para que estos trabajadores reciban, aquellos que estuvieron 3 meses fuera y volvieron a ser incluidos, reciban su salario completo? Aquellos que están suspendidos reciban alguna ayuda también en Navidad. ¿Qué es lo que proponen los sindicalistas? ¿Qué es lo que propone el CONEP? ¿Qué propondrían ustedes? ¿Qué debería hacerse? Si Laura quisiera, bueno, el tema del salario de Navidad es importante destacar que es una costumbre dominicana. Es tan costumbre que la primera vez que se estableció una norma de salario de Navidad fue del año de 1959. Y es una norma que decía que solamente hasta lo que ganaban 200 pesos tenían derecho a un doble salario, una regalía pascual, como dice la ley, en el mes de diciembre. ¿Qué pasó? En la práctica, ya a mediados de los 80, todos los trabajadores de República Dominicana ganaban por encima de los 200 pesos, porque el salario mínimo estaba por encima de los 200 pesos. Es decir, que no había una obligación legal de pagar esa regalía pascual. No obstante eso, sin haber obligación legal, todas las empresas del sector privado pagaban esa regalía pascual. Por tanto, nosotros entendemos que en una situación normal no hubiera problema con que las empresas en el mes de diciembre pudieran hacer un esfuerzo y completar un doble sueldo a los trabajadores. El problema mayor está en que ciertamente por la pandemia no todas las empresas tienen los recursos para pagar ese doble sueldo completo. Tengan en cuenta que el 90% de los trabajadores, el 85% de los trabajadores de nuestro país está prestando servicios en micro y pequeñas empresas. Así es. Esas pequeñas y microempresas, muchas de ellas han sufrido y el empleador, aunque quisiera, no tiene el dinero. Nosotros sabemos que, y somos asesor empresarial y hemos estado ahí, el sector empresarial está dispuesto a pagar en la medida de las posibilidades. La cuestión es esta, en la medida de las posibilidades. Y la idea es que todo el mundo arrime el hombro. El gobierno que trate de buscar los fondos para que el FASE pueda continuar más allá de diciembre, en algunos muy focalizados en los sectores que lo ameriten. Y si es posible, conseguir ciertos recursos para completar o mejorar el salario de Navidad a estos trabajadores, que lo haga, porque todos sabemos que en nuestro país la regalía pascual es una costumbre como el merengue, como sin sabor navideño o como cualquier mañanita. Sí, pero está impuesto. Necesaria. Pero está además, impuesto, además, y en por crisis ley. más todavía. Pero está impuesto Sí, por ley, y es porque a por la ley. hora de tú liquidar a una persona, tú tienes que pagar lo correspondiente al salario 13 también. O sea, eso, el salario 13 es como la parte de las prestaciones. Ahora, para cerrar, Laura,
¿qué respuesta tendrías tú para toda esa gente que en este momento está diciendo, no me va a tocar ni siquiera eso? Mira, yo, María Cela, quisiera que la población se calme un poco realmente. Sabemos que estamos en un momento difícil, que nunca antes habíamos pasado por eso. Tú has dicho una gran verdad, es una obligación cumplir con el salario de Navidad como establecen las leyes laborales, o sea, la 12ª parte del salario. Creo que las autoridades, el gobierno, el sector empresarial y el sector trabajador están buscando la forma de ver cómo pueden dar esa ayuda en este caso, porque no estaríamos hablando de una obligación como tal, si vamos a dar más allá de lo que le toca por ley. Martín tocó un punto importante y es que la mayoría de los trabajadores están en micro y pequeñas empresas. Muchas de ellas, María Cela y Diana, se han visto en la obligación o de cerrar sus empresas o reducir de manera definitiva gran parte de su personal. O sea, la situación todavía puede ser un poco peor después que pase diciembre, porque no estamos viendo realmente más allá qué va a pasar con las empresas, si van a poder continuar operando. Sí. En el caso que María Cela, de las suspensiones, es bueno aclarar que efectivamente las causas para suspender los contratos de trabajo en su mayoría son por 3 meses, pero el mismo Código de Trabajo establece en su artículo 55 la posibilidad de prorrogar la suspensión de los efectos del contrato de trabajo cuando es por una de las causas que establece ese mismo artículo, en este caso por fuerza mayor o por caso fortuito, y estamos realmente ante una fuerza mayor, o sea, claro. La pandemia no ha afectado a la República Dominicana, ha afectado al mundo. Entonces estamos buscando soluciones. Las empresas quieren resolverles a los trabajadores, pero también vamos a pedirle un poquito de flexibilidad a ellos. Las autoridades han sido flexibles, nos han buscado la forma de que podamos prorrogar un poco más allá las suspensiones. Nos están buscando la forma de que podamos flexibilizar las jornadas de trabajo, de buscar acuerdos entre trabajadores y empresas para cambiar jornadas, para poder generar o poder mantener la misma cantidad de trabajadores en jornadas más pequeñas. Y los trabajadores tampoco quieren, porque tienen la idea de que estamos actuando mal, o sea, que las empresas no están dando lo que les corresponde. Sin embargo, lo que estamos buscando es ayuda, que todo el mundo reciba algo, aunque no sea lo que se recibía antes de la pandemia. Y si esos trabajadores, ya para terminar, si esos trabajadores que están suspendidos, que llevan meses suspendidos, dicen, bueno, ya, que me despidan. Yo quiero que me despidan, que me den mis prestaciones. Todos esos meses que estuvieron suspendidos no cuentan en todos los años que han tenido trabajando. ¿Sí o no? Bueno, sí cuentan. Para las prestaciones laborales, el tiempo de suspensión sí cuenta para el tiempo de calcular para la hora de prestaciones laborales. Todo este momento, de hecho, es una de las cosas que dijeron ahí, que es muy importante. Cuando un empresario mantiene a un trabajador suspendido, le está haciendo un favor al trabajador, sí, porque está permitiendo que se beneficie del FASE en la suspensión y está acumulando tiempo para prestaciones laborales. Bueno, ojalá que el Ministerio de Trabajo pueda darle buenas noticias a toda esa gente que todavía se mantiene suspendida desde principios de la pandemia y que ve el panorama de diciembre muy oscuro. Muy oscuro. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y esperamos haber aclarado algunas dudas. Todavía tenemos muchas preguntas más. Ahí las pueden ver en el Twitter nuestro. Gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a Ana Simó. Vamos a hablar del amor en los tiempos del COVID. ¡Wow! De la COVID. Los que están solteros, las que están solteros, ¿cómo lo han pasado? Bueno, ya volvemos. Qué difícil.